hablar del agua y la vida en el sistema solar hay que comenzar por la formación del sistema solar. Pues el sistema solar se compone pues, del Sol, los planetas que giran a su alrededor, que son 8, las lunas que componen esos planetas y 2 cinturones de materiales, el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, y un cinturón externo, que se llama el cinturón de Kuiper, en donde está Plutón. Por eso es que a Plutón lo descalificaron de planeta. La historia de Plutón es que fue descubierto en 1930, tiene 2.000 kilómetros de diámetro, es más pequeño que la Luna, pero estaba ahí. Pero hace unos 20 años el astrónomo Gerard Kuiper dijo, hay un segundo cinturón de planetesimales más allá de Neptuno, Plutón es uno de ellos. Y bueno, empezaron a encontrar objetos, uno de 200 kilómetros, luego uno de 500, uno de 1.000 kilómetros de diámetro, y en la medida que se fueron refinando todos los telescopios con esta modernidad digital que tenemos hoy día, era cuestión de años, y sucedió. En el año 2013 encontraron a Eris, 2.200 kilómetros de diámetro, más grande que Plutón. Entonces, ¿qué pasaba? Si Plutón quedaba como planeta, luego Eris también, y todos los demás, los de 1800, los de, que son casi 60. Entonces, claramente, Plutón forma parte de ese nuevo cinturón que se confirmó. Entonces, el Sol, los planetas que son 8, los 2 cinturones, el de asteroides y el de planetas enanos, y al exterior del sistema solar, los cometas. Ese es el retrato de nuestro sistema solar hoy día. Pero ¿cómo nació el sistema solar? ¿Cómo aparece el sistema solar? Nosotros sabemos cómo aparece el sistema solar porque la astronomía tiene un laboratorio maravilloso que es el cielo. Los astrónomos tenemos ese laboratorio vivo. Cuando vemos una estrella, por ejemplo, sabemos que es como el Sol, sabemos lo que va a pasar al Sol dentro de unos millones de años. Y vemos también cómo se están formando sistemas solares en otros lugares. ¿Cómo se formó el sistema solar? Hace unos 4.600 millones de años, aquí había otra estrella. Y en el estadio final de su vida, esa estrella explotó. No sabemos si tenía o no tenía planetas, el caso es que esa estrella explotó. Esas explosiones se llaman explosiones supernova. Y esa explosión arrojó al espacio los materiales en una nube. Esas nubes las vemos todo el tiempo, como la nebulosa de Orión. Nubes que contienen los materiales primitivos que van a dar origen a los nuevos sistemas solares y planetarios. En ese sentido, hay una enseñanza que nos da la astronomía, y es que la muerte no existe en el universo. Nada muere. Todo es un continuo ciclo de transformaciones y de regeneraciones de materia y energía. El final de las estrellas y las explosiones supernovas da origen al material que se va a condensar nuevamente en otra estrella y en planetas. Y eso fue lo que nos sucedió hace 4.600 millones de años. En esa enorme nube de materiales, estos se empiezan a condensar por un proceso que se llama el proceso de acreción, que quiere decir que 2 partículas se juntan y entre ellas 2 atraen una tercera, y así sucesivamente se van atrayendo hasta que se forman los cuerpos más grandes. El 99% de toda la materia, el 99% de toda la materia de la nube solar, de la nube primitiva, se condensó en el Sol. Nuestro Sol tiene el 99% de toda la materia y masa de todo el sistema solar. Los planetas, las lunas, los asteroides y los cometas y todo lo demás es apenas el 1%. Y de ese 1%, las 2/3 partes las tiene Júpiter. El planeta Júpiter tiene más material que todos los demás planetas juntos.
esa materia que se condensa en el centro forma una presión gravitacional tan grande que produce una reacción termonuclear y se enciende. Entonces aparece la estrella, aparece el Sol. Cuando la estrella se enciende, barre, como lo vamos a ver en un video, barre con todos los materiales que hay a su alrededor y los arroja afuera. Por eso es que los planetas gigantes y gaseosos están afuera y los planetas pequeñitos y terrestres como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte quedaron en el interior despojados de esas nubes de material que había en un principio. Vamos a ver el video. Es un baile que dura millones de años. Comienza cuando el gas y el polvo forman cúmulos microscópicos y termina con nuevos mundos. Cuando los cúmulos se van haciendo más grandes, también se empiezan a unir y forman cúmulos de cúmulos, cada vez más grandes, cada vez más pesados, y todos giran unos alrededor de otros. Y en el centro de todo, toma forma una enorme nube de gas y polvo. Una bola de materia que gira, absorbiéndolo todo. Se hace cada vez más grande y cada vez más caliente. Hasta que nace una nueva generación de estrellas. Y este es nuestro Sol. El gas y el polvo que quedan desaparecen, dejando los planetas. Siguen creciendo. Pequeños trozos de roca caen en ellos durante más millones ese proceso que lo vimos ahora en 2 minutos realmente duró unos 200 cuando se millones de termina, años aparece un nuevo cuando apareció la Tierra. nuestro mundo. Pero hay algo sorprendente. Hay evidencias. Esto sucedió hace 4.600 millones de años que se empieza a formar la Tierra y el sistema solar. Pero hace 4.300 millones de años, o sea, 300 millones de años después, que circulaban todos estos materiales, hay un momento en el que se llama el bombardeo meteórico, el bombardeo pesado tardío, que va entre los 4.300 a los 4.100 millones de años, que la Tierra era bombardeada continuamente por enormes objetos, pero hay evidencias que la Tierra ya tenía océanos, ya tenía el agua. El agua aparece muy rápidamente en la formación del planeta. Entonces surgen en la discusión de cómo y de dónde llegó el agua. Hay 2 líneas, pues hay varias teorías, pero hay 2 líneas principales. La primera es que se forma endógenamente, es decir, el planeta tenía en su interior, en esa tierra ardiente que estaba continuamente bombardeada, tenía el agua en su interior que fluye hacia la superficie a través de vulcanismo. Esa, digamos, era una línea de investigación. Pero la segunda parece ser la más correcta y en la cual los científicos están más de acuerdo. Y es que el agua llegó en forma exógena, aportada por los cometas. ¿Qué son los cometas? Los cometas son realmente el material más antiguo de la nebulosa primitiva. Es el material que no se condensó ni en Sol, ni en planetas, ni en lunas, sino que quedó externo, como lo vemos aquí en esta imagen. Allá está el Sol y los planetas y este es Neptuno, ¿sí? Pero hay una nube de cometas que envuelve todo el sistema solar y todavía está allá, ahí sigue. Es el material
remanente que va afuera, es como la envoltura externa, esos son los cometas. Billones, trillones de cometas envuelven todo el sistema solar y anidan allá. Ellos están relativamente, bueno, la nube de Oort no la ha visto nadie, pero la teoría es muy sólida. De vez en cuando algo perturba a los cometas y, como vemos aquí en esta imagen, los precipita al interior del sistema. ¿Y de qué están hechos los cometas? Están hechos sobre todo de hielo de agua. Se acostumbra a llamar a los cometas bolas de hielo sucio. Es una mezcla de hielo de agua con polvo, con material más denso. Pero el agua es muy común, es hidrógeno y oxígeno. El 70% de los átomos del universo son hidrógeno. Y el 30% restante, la mayoría son los livianos, como el helio y el oxígeno. El agua es muy común. No solo en el sistema solar, sino en todas partes. Estamos viendo agua en las nebulosas o en los cúmulos de estrellas. Entonces, una de las teorías, y parece la más sólida, es que el agua fue aportada en el inicio de la formación de la Tierra infantil por los cometas. El bombardeo meteórico cometario aportó el agua que tenemos en la Tierra. Aquí vemos un ejemplo de ese tipo de bombardeo. Y hoy día tenemos a nuestro planeta, el 70% de la superficie está cubierta por el agua, pero en realidad, si pensamos que hay mucha agua, eso lo veremos ahora. Ahora, hay otro tema interesantísimo. Aquí vemos los 4.500 millones de años, y aquí vemos el bombardeo meteórico tardío, el bombardeo pesado tardío. Pesado porque cada impacto era esterilizante. Si hubiera vida, esos impactos hubieran acabado con las formas de vida. Pero hay algo sorprendente. La vida también apareció en el bombardeo pesado tardío. Hace 4.200 a 4.300 millones de años, no solo había agua, sino que ya había vida en la Tierra. Las arqueobacterias, sus más antiguos parientes, ya existían en el bombardeo pesado tardío. No va a ser tema de esta charla el origen de la vida en la Tierra, eso es otra conferencia distinta, que nos lleva a otra discusión. Si la vida aparece en la Tierra endógenamente o también viene en los cometas, asteroides y meteoritos. Recuerden que los bloques básicos de la vida, además del agua y el oxígeno, es el carbono. Y sabemos que los cometas y asteroides también son ricos en materiales orgánicos, o sea, aquellos que traen el elemento carbono. Pero esa es la discusión, si la vida aparece endógenamente o venía en los cometas, que es un principio filosófico clásico en la Grecia antigua, la panspermia. Decían los filósofos clásicos, hablaban de la panspermia. Los bloques básicos de la vida están dispersos por todo el universo y viajan de planeta en planeta. Si eso es cierto y los cometas fueron los que aportaron la vida en la Tierra, en ese sentido nosotros somos extraterrestres, en realidad. De todas formas sabemos que la vida apareció en la Tierra en el interior de los océanos. Esos océanos primitivos, toda esa agua que había, de alguna forma sirvió como un escudo para que la vida prosperara. Eso se comprobó en los años 70, cuando el submarino Alvin descendió en las fosas de las Galápagos a 5 kilómetros de profundidad, en un océano absolutamente oscuro y frío, y en donde no se pensaba encontrar absolutamente nada
de repente aparecen las aberturas hidrotermales, unas comunicaciones del interior del planeta con el fondo oceánico, con un verdadero paraíso de formas de vida. Entonces hoy día los exobiólogos piensan que la vida prosperó en la Tierra en esas profundidades oceánicas protegidas por kilómetros de agua del bombardeo meteórico de ese momento. Pero aquí lo clave, hay muchos factores por los cuales esta conferencia es posible, porque está la estrella, que es el Sol, que es una estrella radiante pero estable, porque estamos en un lugar de la galaxia muy tranquilo, porque está Júpiter que nos defiende los cometas y los impactos, porque tenemos un núcleo de hierro líquido que gira y nos produce el campo magnético que nos defiende del viento solar, porque está la Luna, porque está esto. Hay una enorme cantidad de factores por los cuales la vida es posible, por lo menos la vida en organismos superiores. Las bacterias sí, eso, aguantan mucha cosa, pero evolución a organismos inteligentes requiere muchísimas condiciones. Pero aquí lo que nos interesa son dos cosas. Es que la Tierra cayó, su órbita, aquí está la órbita de la Tierra, cayó dentro de esta dona, llamémoslo así, que es la distancia precisa al Sol para que la temperatura y el medio ambiente permita el agua líquida en la superficie. Ese es el elemento clave. El agua líquida de este planeta en la superficie existe porque la distancia al Sol, que son 150 millones de kilómetros, cae dentro de esta franja. Fíjense que Venus está fuera de la zona del agua, es muy caliente. Fíjense que Marte está afuera, es muy frío. En Venus no puede haber agua líquida en la superficie, en Marte no puede haber agua líquida en la superficie, solamente la Tierra. Un factor clave es que además la Tierra tiene una órbita bastante circular, como todas las órbitas planetarias son elipses, leyes de Kepler, pero la órbita de la Tierra es casi un círculo, lo que nos permite tener un medio ambiente tranquilo, que es lo clave, que la evolución necesita medios ambientes tranquilos, estables durante miles y miles de millones de años. Esa es la clave de la evolución. Si la Tierra tuviera una órbita más excéntrica, entonces a veces estaríamos fuera de la zona, otras veces adentro. Vamos a escuchar esto. Es el único lugar del sistema solar donde ustedes pueden escuchar esto. En ningún otro lugar del sistema solar pueden escuchar eso, solamente en el planeta Tierra. Nosotros estábamos hablando del agua en los océanos, sino que estamos hablando de la atmósfera. La atmósfera tiene altos contenidos de vapor de agua que cambian con la altura. La densidad del vapor de agua es superior a nivel del mar y va disminuyendo en la medida en que se eleva. Recojamos toda el agua que hay en la Tierra, mírenla en lo que queda. Cuando hablamos de los océanos, la profundidad media de los océanos es 4 kilómetros y la Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro. Entonces, pues el agua, sí, los océanos, pero en realidad eso es muy poco. Y más, si hablamos de la atmósfera tiene 80 kilómetros de altura. El espacio exterior está allí después. Está más lejos Pereira que el espacio exterior.
Entonces, la atmósfera es como la piel de una manzana y el agua también. Miren ustedes, si esta es toda el agua acá en la Tierra, el 97% está en los océanos, ¿sí? Que es el agua salada. Y el 3% restante, ese 3% se distribuye en capas de hielo y aguas marítimas interiores, 77%, en aguas subterráneas el 22%. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el 1% del 3%, que son lagos, es el 61%, atmósfera y humedad del suelo 39%, y ríos, menos del 4%. O sea, lo que tenemos realmente de agua dulce es supremamente poco. Es una parte muy pequeña de lo que llamamos el agua. Entonces, quiero que recapaciten sobre la fragilidad que tiene este sistema. Y lo que le está pasando a la Tierra con el calentamiento global ya pasó a otro planeta, eso lo veremos ahora después. Hasta hace unos años no se sabía realmente de agua en otros lugares del sistema solar, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, una composición por tamaños de cuerpos rocosos, como la Tierra, Venus. La Tierra y Venus se parecen mucho en tamaño, por eso se llaman los Twin Planets o los planetas gemelos. Marte, miren que dos lunas, una de Ganímedes y una Ganímedes de Júpiter y Titán de Saturno son más grandes que Mercurio, ¿sí? La Luna es más grande que Plutón, y hay otros. En total, entre las planetas y lunas, hay unos 100 cuerpos. 100. Y hay una curiosidad, nadie se parece a nadie. Todo el mundo es muy distinto. Y no se sabe muy bien por qué. Porque todo es tan diferente en el sistema solar. El Sol y Mercurio y Venus no tienen lunas, la Tierra tiene una, Marte tiene dos pequeñitas, viene el cinturón de asteroides, Júpiter tiene una enorme cantidad de lunas, Saturno también. Júpiter tiene más de 70 lunas y Saturno otro tanto. Después viene Urano, Neptuno con muchas lunas, el cinturón de Kuiper, en donde está Plutón, Eris, y luego la nube de Oort, la nube de cometas. Aquí vemos los 4 planetas interiores: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Empecemos por lo más cercano, que es la Luna. Esta es una imagen en falso color de la Luna que nos permite recrear mucho mejor cómo es la superficie. ¿Por qué no volvimos a la Luna? Decíamos hace unos años, por varios motivos. No hay petróleo, no hay oro, no hay diamantes. Ir a la Luna es carísimo, no hay oxígeno. Y lo más grave de todo, no hay agua. No hay agua. Resulta que el ser humano, no sé si se han fijado ustedes en la cuenta del agua últimamente, cada uno de ustedes consume en promedio 5 metros cúbicos mensuales de agua para cocinar, bañarse, lavar la ropa. Les voy a mostrar 1 metro cúbico de agua, uno por uno. ¿Cuánto pesa 1 metro cúbico de agua? 1 tonelada. Y el agua no se puede comprimir. Entonces, una misión, una base en la Luna, o una misión a Marte, pues en donde hay que llevar el agua para la tripulación y las colonias, pues es muy difícil, porque transportar el agua es muy costoso, es muy pesado. Entonces acostumbramos a decir, no volvimos a la Luna, porque en la Luna no hay agua. Bueno, resulta que eso cambió. Eso cambió porque en el año, hace unos 10 años, surgió una teoría, y es que
Si el bombardeo cometario que aportó el agua a la Tierra sucedió hace 4.400, 4.300 a 4.200 millones de años, eso pasó en todo el sistema solar. Igual la Luna, que se formó muy rápido, también fue bombardeada de esa forma. La Luna también recibió ese aporte de agua. Pero la Luna no tiene atmósfera. Entonces, la radiación solar simplemente destruyó las moléculas y el agua desapareció. Pero se empezó a teorizar que hay lugares de la Luna en donde jamás ha llegado la luz del Sol. Y esos lugares son los polos, en donde la luz del Sol llega inclinada y en el interior de esos cráteres que están en los polos, como una especie de trampas frías, no llega la luz del Sol. Por lo tanto, si el bombardeo cometario trajo el agua, ella todavía debe estar allí en el interior de esos cráteres. Eso se comprobó finalmente, como lo vamos a ver en este video. ¿Cuál es la idea? ¿Qué hizo? Esta es una misión de la NASA. ¿Qué hizo la NASA? La NASA mandó 2 satélites. Uno que orbita la Luna, ¿sí?, por los polos. Y manda otro que lleva un explosivo, un impactador. Y este se suelta sobre un cráter que está cerca del polo, se llama el cráter Shackleton, y explota en el interior del cráter y sale el material y el orbitador analiza lo que está saliendo del interior del cráter. Todos estos cráteres que ven allí fueron del bombardeo meteórico tardío. Como la Luna no tiene esa atmósfera, ni erosiones, ni océanos, ni tectónica de placas, pues todo está allí como un retrato. La Tierra fue impactada de esa forma, pero aquí no hay rastros de esos. Y aquí está el cráter Shackleton, en cuyo interior jamás llega la luz del Sol, nunca ha llegado en toda la historia de la Luna. Luego allí, eso que ven ahí es hielo. Millones de toneladas de hielo hay en los cráteres que están cerca de los polos lunares. Por ello ahora está otra vez hablándose de bases lunares y vamos a volver a la Luna, porque hay agua en la Luna. Mire, este es la cuenca del Polo Sur, y todos estos lugares que se ven ahí, marcados en azul oscuro, son cráteres que tienen hielo. Hielo de agua, estoy hablando de agua. Por supuesto, tenemos muy buenos mapas de la Luna, un astro que conocemos muy bien. Miren ustedes con qué detalle se puede llegar al interior de esos cráteres. Bueno, y la otra ventaja de la Luna es que está muy cerca, ¿no? Un viaje a la Luna solo tarda 3 días. Vamos a volver a la Luna. No hay ninguna duda que vamos a volver a la Luna, aunque realmente la Luna es como una meta volante. Esta es una imagen de Venus. La única sonda que ha aterrizado en Venus fue una sonda soviética, la sonda Venera. Transmitió imágenes durante apenas 20 segundos. Esta es una reproducción artística de esa imagen, y luego la sonda se derritió. Venus es el lugar más inhóspito que hay en el sistema solar, en los planetas. La temperatura, la densidad atmosférica es tan grande que el efecto invernadero que causa produce que la temperatura en la superficie sea de 500 grados. La presión atmosférica es 90 veces la de la Tierra. Es absolutamente plano el planeta debido a esa presión atmosférica. Está además repleto de volcanes que lanzan lava supremamente líquida. La turbulencia es tan grande que no importa en qué lugar te pares en Venus, te están cayendo rayos continuamente. Fuera de eso, el contenido de la atmósfera es altísimo en ácido sulfúrico, pero por supuesto tiene vapor de agua. Pero sabemos que Venus también tuvo océanos en la infancia del planeta, pero el
el efecto invernadero eliminó el agua líquida en la superficie. Venus es un ejemplo de lo que nos puede estar pasando si seguimos arrojando el dióxido de carbono a la atmósfera. Vamos a producir un efecto invernadero tan alto que puede evaporar los océanos. Y eso no es tan lejano. Aquí vemos volviendo a la Luna, una imagen del impactador que se arrojó sobre el cráter Shackleton. Pero la Luna es una meta volante, el objetivo ahora es Marte. Cuando hablamos de Marte, nosotros tenemos una conexión muy ancestral con Marte. Yo hago una prueba en el planetario, pues yo no, sino las talleristas con los niños. Decimos, por ejemplo, voy a decirles un planeta y ustedes me dicen un color, entonces Venus, unos dicen amarillo, blanco, verde, Júpiter, otros dicen azul, verde, no sé qué. Pero cuando uno pregunta por Marte, todo el mundo grita rojo. Desde los chiquiticos, todos gritan rojo. Y tenemos esa conexión con Marte tan extraña, porque desde la antigüedad observamos efectivamente su color rojo en el cielo, y cómo cada 2 años se enciende y hace el movimiento retrógrado, y nos lleva a pensar en esos mitos y leyendas acerca del dios de la guerra, y siempre se asoció a Marte con ideas de muerte y destrucción. Claro que Marte no tiene la culpa. Pero Marte siempre estuvo en nuestro imaginario como un planeta, pues, misterioso y un astro realmente curioso. Cuando se inventa el telescopio astronómico, que lo inventa Galileo, Galileo no observa Marte, no descubre nada, le parece que no es redondo. La única referencia que tenemos sobre Marte en algún escrito de Galileo Galilei es que dice que no le parece redondo. Solamente cuando se inventa el telescopio newtoniano, el de espejos, se pueden encontrar detalles en Marte. Y lo primero que encuentran en Marte es que Marte tiene hielo. Desde el siglo XVII se sabe que Marte tiene hielo en los polos, y es hielo de agua. Los polos de Marte son de agua, tanto el polo norte, mucho más grande, como el polo sur, más pequeño, son de hielo de agua. La idea de agua y vida en Marte es muy antigua. Inclusive las primeras rasgos que se ven en la superficie de Marte reciben nombres como, por ejemplo, Syrtis Mayor, que significa el gran pantano. La idea del agua en Marte aparece e impacta muy rudo cuando Giovanni Schiaparelli cree ver canales marcianos. Él piensa que son cauces de antiguos ríos. Estaba en lo correcto, pero algunos periodistas ingleses y franceses le traducen la palabra canali como canals en vez de channel, y canals es un canal artificial, en el mismo momento en el que se estaba inaugurando el canal de Suez a finales del siglo XIX. Entonces aparece una de las más grandes confusiones en la historia de la ciencia, los canales marcianos. Artificiales. Los marcianos aparecen a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, y durante toda la mitad del siglo XX y hasta el año 1965, los marcianos van a dominar la ciencia ficción y la literatura de ciencia ficción. Y la idea del agua y la vida en Marte va a tomar mucha fuerza. Y les pongo una tarea. Busquen cualquier libro de ciencias anterior al año 1965. Les menciono, por ejemplo, la revista National Geographic del año Geofísico Internacional, 1957, o revistas francesas tan serias como Science Vie, de los años 50, o Scientific American, también de los años 50, y miren ustedes, lean lo que dicen allí de Marte. Hablan de vegetación y agua en Marte, lo que hoy sería el descubrimiento del milenio, ¿no? En los años 50 era muy normal hablar de que había canales y agua y vegetación en Marte, entre otras formas, para explicar esos curiosos cambios que se veían estacionales
en la superficie del planeta. Pero en el año 1965, después de varios intentos soviéticos, por fin los estadounidenses logran acercar la nave Mariner 4 a Marte y toman fotos y no hay agua, ni marcianos, ni canales, ni nada. No había nada. La decepción para los partidarios de los marcianos fue total. Pero como nos tiene acostumbrados Marte, la cosa no quedó así. En 1976, las naves Vikingo descendieron en Marte. Y las primeras imágenes que nos pasaron fueron estas. Y rápidamente los científicos notaron una cosa muy curiosa. Piedras redondas, piedras de río. Por aquí pasó un río. Entonces, claramente sabemos que Marte también recibió el agua en el bombardeo meteórico y cometario. El planeta hace millones de años tenía una atmósfera muchísimo más densa y tuvo océanos en la superficie. Durante millones de años hubo océanos en Marte. Más pequeños, más lejos y más frío no pudo retener la atmósfera y se perdió. Y el agua líquida no pudo sostenerse. Es más, si ustedes se bajan en Marte sin el traje presurizado, inmediatamente su cuerpo estalla. Lo que nos mantiene unidos aquí nuestro cuerpo es la presión atmosférica. No nos damos cuenta porque vivimos con ella, pero si salimos al espacio exterior o nos paramos en Marte, inmediatamente las moléculas del agua se descomponen y nuestro cuerpo está hecho de agua y simplemente estallamos, ¿sí? Luego las sondas que se enviaron en el año 90 confirmaron lo que todo el mundo ya sabe. En Marte hubo agua y todavía hay agua en Marte. La otra pregunta era entonces, toda esa agua que había en Marte, ¿qué se hizo? ¿A dónde se fue? Y bueno, ya sabemos dónde se fue. Está en el interior del planeta. Hay miles y miles de imágenes que muestran estos flujos que salen del interior. No se imaginen agua manantial, es como un lodo que forma las marcas y luego se evapora. Y son muy recientes, fíjense que no están cubiertas de polvo ni tienen cráteres de impacto. Entre otras cosas, la explicación para esos cambios en las manchas, que se pensaban que eran cambios de vegetación estacionales, son tormentas de polvo que hay en Marte, que lo que producía esos cambios estacionales. Veamos algunas imágenes del agua en Marte. Más flujos que sale, esto es desde la órbita, o sea que aquí estamos hablando perfectamente de 40 kilómetros. Antiguos lagos, hoy día secos, que nos muestran inclusive lo que pudo haber sido islas. Es un hecho, hay mucha agua en Marte. Marte tuvo océanos y el agua, miren este cauce seco. O esto. Esto es muy importante porque Marte es lo que más se parece a la Tierra. Tiene, a diferencia de la Luna es muy inhóspita porque no tiene atmósfera, pero Marte sí tiene atmósfera, aunque débil, es una atmósfera. Esta imagen es interesante porque los científicos creen que este es un lago seco, un cráter que estaba con agua, se secó y que esa costra blanca es sal. Agua salada se secó y quedó la costra de sal. Y sería un interesante lugar para buscar vida en Marte porque a las bacterias les gusta mucho la sal, debido a que la sal filtra la luz ultravioleta. Es un lugar interesante para eso. En estas dos imágenes que tienen 5 años de diferencia, vemos que esos depósitos pues están abiertos, la llave está abierta en Marte. Veamos la prueba reina. En el año 2008, la sonda Phoenix descendió en Marte y con su pala hizo esta abertura en el día 20 y 4 días después volvió y tomó la foto. Como en el juego de busque usted las diferencias.
claramente se ve, estas tres cositas blancas aquí ya no están. 3 cubitos de hielo, pasó el sol y los derritió. No hay agua líquida en la superficie, solo puede haber hielos. Pero en el interior, la superficie de Marte está congelada, se llama el permafrost, como la tundra siberiana. Más en el interior está el agua líquida y más en el interior, sometido a las presiones geotérmicas, aguas termales. Aguas termales en Marte. ¿Qué mejor lugar para que una bacteria sea feliz? Hay lugares en Marte, mejor dicho, hay lugares en la Tierra donde hay vida que son mucho más inhóspitos que ciertos lugares de Marte. De hecho, aquí en la Tierra hay una serie de seres que llaman los extremófilos, seres vivos que viven en ambientes extremos. En Marte perfectamente serían felices. Aquí está la historia entonces del agua en Marte. Hace 4.000 millones de años había océanos y duraron unos 500 millones de años, por allá aguantaron y ahora no hay agua. Pero durante 500 millones de años hubo océanos en Marte. ¿Hubo vida en Marte? De pronto estos exploradores van a encontrar esos fósiles de la antigua vida en Marte. ¿Qué tan evolucionada estuvo la vida en Marte? Marcianos no ha habido nunca. Estamos hablando aquí de bacterias, algas, líquenes, de pronto algo un poco más, ¿no? Un bicho más raro, pero nada así que uno diga, ¿no? Marciano o no. ¿Hay todavía vida en Marte? Allá, bueno, aquí en la Tierra donde hay agua hay vida, en cualquier lugar. Entonces, si allá hay agua, hubo vida o no hubo, ese misterio y ese gran enigma, esa gran pregunta que se ha hecho la humanidad durante milenios, si estamos solos o no en el universo, la va a responder esta civilización en menos de 10 años, porque hay misiones preparadas para descender robots en Marte que van a taladrar y van a meterse adentro con los taladros a sacar a buscar esa agua que está allá. Y eso va a suceder antes de que lleguen los astronautas. Vamos a ver un videito del Mars Reconnaissance Orbiter, cambios estacionales en laderas marcianas. Here is rotating globe of Mars, and we're going to zoom in on the middle southern latitude. Entonces, aquí nos hacen zoom en un sitio muy específico. Entonces, son imágenes a lo largo de un año marciano. Un año marciano dura 670 días nuestros, que van mostrando cómo cambia la superficie. Marte también tiene primavera, verano, otoño e invierno, porque también tiene una órbita inclinada frente al Sol. Pero aquí lo importante es que noten cómo aparecen los flujos. En este video ya van a notarlo. Miren cómo surge el interior de esas laderas. Todavía no se sabe muy bien cuál es el mecanismo que presiona que salgan los flujos. Eso no es petróleo, ni mercurio, ni alcohol, eso es agua, lo que está saliendo allí. Ok, vámonos de Marte. Hay un detalle con Marte, ¿no? Pues haciendo un paréntesis, vamos a ir a Marte. Es el objetivo en el siglo XXI. La nueva carrera en el espacio es Marte. Pero no es al estilo de la carrera de la Luna entre Oriente y Occidente, entre agencias espaciales, sino esto es entre Oriente y Occidente. Y es entre corporaciones privadas. El campo
de la exploración espacial ahora es dominio del sector privado. Y es muy posible que los chinos lleguen antes que cualquier otra persona al planeta Marte. Y los orientales, los japoneses, la India ahora es un nuevo actor en el tema de Marte. Y la misión tripulada se cree que, bueno, si fuera una misión tripulada seria, sería de 7 personas, tiene que ser número impar, debido a que hay que tomar decisiones por voto, 4 hombres, 3 mujeres, 4 mujeres, 3 hombres, 5 hombres o 2 mujeres, 2 mujeres, 5 hombres, todos hombres, todas mujeres, no se sabe muy bien, o todos casados, o 4 parejas, no se sabe. Recuerden que son 6 meses de viaje a Marte, toca quedarse 2 años en el planeta mientras se alinean para después devolverse en otros 6 meses, entonces son 3 años en lugares muy estrechos. Eso es un lío. Entonces decidieron hacer en el año, bueno, aparte de la misión de 500 días que hicieron en Rusia, donde estaba el colombiano Urbina, ¿recuerdan esa misión? Hicieron una en los 90 que se llama la biosfera, en donde simularon el hábitat marciano para que 4 parejas de científicos pasaran 2 años completamente aislados en el desierto de Arizona, en un lugar que montaron con todo el agua, el aire y los sistemas de purificación y de recirculación. 2 años para simular la base marciana, completamente aislados. 4 parejas. Ellos, ¿qué les pasó? Pensaban que pues iban a tener mucho tiempo para hacer investigación y desarrollar, llevaban plantas, animales, bueno, les pasó lo siguiente. Tuvieron problemas de contaminación del aire y del agua, pestes y plagas en plantas y animales. Tuvieron peleas entre ellos, acusaciones sobre robo de comida e infidelidades. ¿Sí? Y todo les pasó, pero tenían y aguantaron los 2 años, totalmente aislados, y al cabo de los 2 años salieron. Pero tenían el soporte psicológico de saber que estaban en el planeta Tierra. Pero en Marte te da mamitis y te fregaste. O sea, eso sí es. Pero yo quiero que tengan muy presente el planeta Marte, porque cada vez es más y más. Ahora descendió la Curiosity, es un laboratorio que tiene el tamaño de un automóvil. Ahora van a enviar los buscadores de vida, los que van a taladrar y a mandar. Esos van a taladrar, van a meterse en el interior del planeta, van a sacar material y lo van a meter en unos tarritos como de cerveza y los van a mandar en órbita para que los traiga un orbitador a la estación espacial. Eso es lo que sigue. Y luego viene toda la preparación del viaje tripulado, aunque es posible que hay unos locos ahí que están hablando solo de viaje de ida. Y bueno, Marte se nos viene encima. Se nos viene encima. Cualquier persona que tenga menos de 15 años podría ir a Marte. Bueno, aquí no veo a muchos que vayan a ir al planeta Marte, pero tengan en cuenta Marte. Bueno, ahora vamos con Júpiter. Júpiter, como les dije, tiene muchísimas lunas. Yo solamente quiero detenerme en esta luna, Europa. La luna Europa. ¿Qué es eso? Es una enorme bola de hielo. Es hielo. Imagínense. Eso que ven ahí es hielo. Y esas líneas que ven ahí son grietas en el hielo. El hielo está agrietado y se sabe que el hielo sube y baja. ¿Por qué ese hielo se agrieta y sube y baja? Porque está flotando sobre un océano. Esta luna tiene más agua que el planeta Tierra. Ese hielo está agrietado, esos son grietas en el hielo. El hielo se sabe que tiene entre 5 y 10 kilómetros de espesor y flota sobre un océano de 100 kilómetros de profundidad. Ahí tienen una ilustración de cómo flota sobre ese océano de agua.
de agua. Hay más agua en la Luna Europa que en la Tierra. Ahí ustedes comparan las masas de agua que tienen los dos astros. ¿Hay vida en Europa bajo esos hielos? Es un lugar perfecto, porque en el interior de la Luna hay un núcleo caliente, como es un cuerpo grande, tiene un núcleo caliente. Un océano de 100 kilómetros de profundidad puede tener agua caliente en su interior, y todos los climas hasta que llega el bloque de hielo, y el bloque de hielo lo defiende el espacio exterior. No necesitan del sol, obtienen la energía por reacciones químicas y no por luz solar. En Europa hay una misión que se pensó para descender sobre la Luna, taladrar los 10 kilómetros, meter un robot submarino, un submarino robot que se meta por ahí a ver qué hay. Esa misión está retrasada porque era una misión entre la NASA y Europa y están quebrados, entonces no tienen plata para semejante hazaña, pero en algún momento se va aquí viene la ilustración del robot que va a entrar al océano de una Europa. ¡Qué fantasía! ¿Se imaginan ese momento en el que entre ese robot y estemos viendo en vivo y directo qué hay en ese océano? ¿Qué tal que aparezca el robot ahí y de repente aparezca un bicho que se lo trague? Sería fabuloso. ¿Qué hay en 100 kilómetros de profundidad de agua? Una cosa sorprendente. Bueno, el caso es que esto del agua es muy común en todas las lunas grandes, en Calisto, en Ganímedes. Todos estos astros tienen agua, tienen más o menos el mismo mecanismo, que es este, por ejemplo, el Ganímedes, que tiene una cubierta de hielo, un océano líquido, y luego los núcleos calientes y rocosos. Miren, aquí hay uno, este parece que tiene hielo, agua y hielo, hielo, agua y hielo. Ahora vamos con Saturno, el Señor de los Anillos. Y veamos solo una luna, Encelados o Encelado. Eso que ven ahí en azul es hielo. Pero Encelado tiene una característica interesante, por eso menciono Encelados, porque Encelados tiene geysers de hielo, geysers. Arroja el agua, la expulsa, la saca, son tan potentes los geysers que el agua sale, el vapor de agua sale al espacio. En ese sentido, Enceladus viaja por el espacio dejando un reguero de vapor. Aquí vemos una ilustración artística de los geysers de Encelado, de hielo y de agua. Esta es simplemente la muestra de un cometa y la lectura de los depósitos de agua que tienen los cometas, que definitivamente son los responsables del agua en el sistema solar. Para terminar, los astrónomos sí sabemos cuándo se va a acabar el mundo. Tenemos mejor información que los mayas y que Nostradamus. El mundo se va a acabar cuando el Sol, nuestra estrella es muy estable entre la radiación que sale y la gravedad que lo presiona. Esa estabilidad ha durado 5.000 millones de años y es lo que ha permitido el medio ambiente estable, que permitió la evolución a estas maravillas que estoy viendo. Pero esa pelea entre la gravedad y la radiación la va a perder la gravedad, porque necesariamente el Sol va a perder materia en el núcleo, entonces va a perder capacidad de retención gravitacional y el Sol se va a empezar a hinchar y se va a convertir en una estrella supergigante roja, como lo vemos en Antares, en Aldebarán, en Betelgeuse, estrellas gigantes rojas, que antes eran soles y hoy día son gigantes rojas. En ese proceso de crecimiento, el Sol se va a tragar a Mercurio, luego se va a tragar a Venus, y aquí hay una ilustración del momento en el que se va a tragar a la Tierra. Y eso es inevitable. Y eso va a suceder necesaria, y no hay forma de evitarlo, dentro de 3.000 millones de años.
No sé si por la tarde o por la mañana, pero de todas maneras eso va a suceder. Pero esto tiene una consecuencia muy interesante. Eso significa que en esos procesos la zona de habitabilidad se va a desplazar. Ya no va a estar aquí, por supuesto, sino que se va a ir, por ejemplo, se puede ir a la zona donde está Neptuno. Es la zona habitable en el futuro. La zona del agua líquida se va a ir trasladando en la medida en que el Sol se va hinchando. Y entonces son las lunas de los planetas gigantes los que van a tener el agua líquida en la superficie. Aquí vemos una ilustración de cómo podría entonces ser la luna Europa en el momento en el que el Sol se encienda y se crezca y la zona de habitabilidad pase. Ahora, esto tiene muchísimas consecuencias. Ustedes saben que hemos encontrado en este momento más de 1000 sistemas planetarios en otras estrellas, los llamados exoplanetas. Y hay de todo. Hay planetas que caen en las zonas habitables de las estrellas, hay planetas gigantes que seguramente tienen lunas que pueden caer también en las zonas de habitabilidad. Estamos a punto, y esto ya en los próximos 5 años, o tal vez los próximos 3, de encontrar planetas como la Tierra en otras estrellas. Del tamaño como la Tierra, en zonas de habitabilidad, con agua líquida en la superficie. Y el rastro de que tienen vida o no, lo podemos conseguir. Si leemos las atmósferas de esos planetas y nos marcan el ozono, bueno, al menos aquí en la Tierra, en su mayor parte es producido por la vegetación y por la boñiga de las vacas. Fue un poco raro que dentro de 2 años o 3 nos estén diciendo que hay vacas en otro planeta, pero más o menos es así la cosa, ¿me entiende? La lectura de la vida, eso inclusive ya hicieron un ensayo, cuando enviaron la sonda Galileo a Júpiter, en cierto momento la voltearon hacia la Tierra, a una enorme distancia, y le dijeron a la sonda, léanos la huella de la vida, y la sonda leyó la atmósfera de la Tierra, y marcó ozono, vapor de agua. Pues la sonda dije, hay ozono y vapor de agua, las 2 señales claves, y si eso lo podemos hacer en otro planeta de otra estrella, hay ozono y vapor de agua, bueno, pues no estamos diciendo que hay vida, pero pues que haya algo, eso sí es importante. Entonces aquí vemos entonces que la zona de habitabilidad frente a otras estrellas, por ejemplo, este es el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, miren la Tierra acá en la zona del agua, eso no, pero según el tipo de estrella, por ejemplo, una enana roja, que es muy pequeñita y muy fría, pero la zona de habitabilidad pues está más cerca, ¿sí? O una estrella mucho más joven, radiante y más caliente, hace que la zona de habitabilidad esté más lejos, pero los planetas hay por todos lados alrededor de las estrellas. Y hoy día sabemos que si la galaxia tiene 200.000 millones de estrellas, hay más planetas que estrellas. Bueno, mi correo, me escriben, muchas gracias.